A ver, déjenme revisar. La clase 6, estas son las funciones que implementamos la clase pasada, ¿no? Factorial, el inicio, cola, el último, máximo, reversa. Entonces déjenme abrir aquí un archivo donde tengo más ejemplos. Documento. Ok, creo que una función que no hicimos la clase pasada, déjenme compartir mi pantalla. Ajá, estos son los ejemplos que vimos la clase pasada. Hasta aquí nos quedamos. Hicimos una función mutuamente recursiva de la función par e impar. Entonces, una función que creo que no hicimos fue la de replicar. O sea, haremos nuestra propia implementación de la función replicate que tiene prelude en Haskell. Si se acuerdan, replicate, pues lo que hacía es repetir infinitamente. No, le damos un número y una lista y nos repetía esa cantidad de veces la lista. Entonces, si era replicate de 2 y la lista 1, 2, pues entrega 2 veces la lista. Incluso podemos darle elementos que no son una lista, por ejemplo, una cadena. Entonces te ponen una lista repetido 2 veces tu cadena. Entonces haremos nuestra propia implementación de esa función. La llamaremos, por ejemplo, replicar. Nuestra función replicar va a tomar 2 argumentos, como la que implementa Haskell. Va a tomar una i y va a tomar una a, y por consecuencia nos va a entregar una lista del tipo a. Queremos hacer que la i sea, queremos hacer operaciones como sumas y restas, por lo tanto tenemos que poner una restricción de clase. Queremos que sea ordenable y además queremos que sea un número. Entonces aquí está nuestra firma. Decimos, tomamos una i. Nuestra i tiene que ser ordenable y tiene que ser un número. Tomamos un elemento a, puede ser de cualquier tipo, y entregamos una lista de elementos de tipo a. Entonces, ¿cuál sería nuestro caso base? Replicar, tomo una n, tomo un elemento x de cualquier tipo y la implementaremos en la casa de patrones. Entonces decimos que si nuestra n es menor o igual que 0, menor o igual que 0. O sea, ¿cuál sería aquí nuestro caso base? Queremos replicar una cosa 0 veces. O sea, si queremos replicar una cosa 0 veces, entonces la lista que entregamos es la lista vacía. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si nuestra n es mayor que 0? Es decir, que queremos n veces una cosa. Entonces, lo que hacemos es recursivamente decimos que tomamos esa x que queremos replicar, la concatenamos a una lista y volvemos a llamar replicar. Pero ya no queremos n elementos, ahora queremos n menos 1 elementos. Y como replicar toma una lista, pues le pasamos la lista x. Nuestro elemento x. Entonces, lo que eso dice es, tenemos un caso base, que si queremos repetir algo 0 veces, pues no es más que la lista vacía. Pero si queremos repetir algo más de que no es 0 veces, entonces concatenamos a la lista un elemento, o sea, ese elemento, y luego repetimos, ya no en elementos, sino n menos 1 elementos, porque ya tenemos uno aquí. Entonces ahí se va llamando recursivamente hasta que mi n se vuelva 0, y ahí es cuando ya termina, ¿no? Porque ya agregué n elementos a la lista. Entonces si corremos esto, ponemos replicar, 1, por ejemplo, no, 5 veces, 4 veces.
una tupla que tenga el 1 y el 2. ¿Qué pasó aquí? Perdón. Vamos a replicar una lista. Creo que no cargué aquí. ¿No es por la X mayúscula? Sí, ¿verdad? Perdón. Gracias. X, ¿qué está pasando aquí? Aplicar n-1. Perdón, ni siquiera he cargado la clase. Tengo cargada la clase 6. Me dice que hay un error en replicar. ¿Por qué? A ver, déjeme copiar esto. Y esto ya debería funcionar. Ok. Entonces, pues como dijimos, otra vez podemos replicar un elemento o la vez 4 veces. Entonces, aquí la parte recursiva simplemente me dice que quiero repetir el elemento n-1 veces. Entonces, cuando lo vuelvo a llamar, por ejemplo, si aquí lo llamé 4 veces, primero me concatena en una lista la primera cadena hola, y después me dice que tengo que replicar 3 veces. Entonces, en la segunda llamada me va a concatenar este segundo hola, y mi n-1 se va a volver 2, entonces tengo que agregar otras 2 elementos. En la tercera llamada voy a tener aquí ya 3 concatenadas, y me decir, va a replicar con 1. Entonces, vuelve a llamar la función, concatena. En este caso ya mi n se vuelve 0 y concateno la lista vacía y termino. ¿Sí quedó más o menos? ¿Por qué? ¿Qué es? Esta flechita significa que todo lo que está entre los dos puntitos y esa flechita son las restricciones de clase. Recuerden que las restricciones de clase nos imponen que esta i tiene que ser ordenable. ¿Y qué significa ser ordenable? Que implementa la operación menor que, y que tiene que ser un número. O sea, puedo poder hacer restas y sumas y restas. Entonces, por eso tengo que imponer estas restricciones de clase a mi argumento i. ¿Qué significa esto? Esta es la lista vacía. O sea, esta es la lista sin ningún elemento. Entonces, es mi caso base. Cuando quiero repetir algo 0 veces, regreso a una lista vacía. Porque una lista vacía es un elemento repetido 0 veces. Este es el menor igual que. Aquí solamente estoy preguntando si n es menor o igual que 0. O sea, no tiene un significado especial, es el menor o igual que de matemáticas. Y esa comparación, sí parece una flecha, pero esta comparación la podemos usar porque dijimos que, porque es ordenable. Por ejemplo, si pedimos la información aquí de, por ejemplo, auth. Aquí ya me dice qué operaciones tiene. Aquí está. Pongo 2 puntitos info y de lo que quiero saber. Aquí le puse 2 puntitos auth y me dice que es una clase, la clase de Q, e implementa estas operaciones. Entonces, esta operación la estoy usando para comparar menor o igual que 0. Entonces, si quiero saber las operaciones que implementa, por ejemplo, num, pongo 2 puntitos info, pongo num,
y ya me debe decir las operaciones que implementa. Me implementa la suma, resta, multiplicación, la negación, valor absoluto, una función que regresa el signo del número, y ese lo usamos porque aquí estamos haciendo n-1. Entonces, por eso lo hacíamos. ¿Cómo decimos que algo pertenece a una lista conjunto? Creo que esa función no la hicimos. Si quieren, la hacemos. ¿O a qué te refieres con tu pregunta, Carlos Alonso? ¿Qué pasa si no se colocan las restricciones? Pues me va a mandar un error porque no se va. Bueno, a ver, déjame checarlo. Igual y funciona porque Haskell tiene inferencia de tipos, pero pues, es buena práctica siempre poner una firma bien definida. Entonces hacemos 2.r. No, sí, porque no sabe que va a hacer comparaciones. O sea, como no sabe de qué clase es y qué funciones implementa, este tipo de operaciones me las marca como error porque no sabe qué hacer con ellas. O sea, una cosa que pudimos hacer, por ejemplo, aquí en vez de todo esto, pudimos haber puesto un int, que esto ya implementa todo, todas las funciones. Todo es, int es una instancia particular de num. Entonces, igual funciona. O sea, lo puse como para que no se les olvidara esto, porque parece que se les olvidó varios. Como dice, para describir una lista diciendo que solo pertenece a ella si pertenece a otra. Describir una lista. No entiendo muy bien tu pregunta. O sea, digamos, X pertenece a los pares si pertenece a los enteros. Ah, Mejor hagamos la implementación de, ¿se acuerdan? La función que sea parte, ¿no? Un elemento. Si preguntamos si un dato es elemento de una lista. Entonces, por ejemplo, ¿cómo era? Creo que era element. Aquí element. Entonces, dos puntos de element. No me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, la implementaremos. Queremos una función que, dada una lista y un tipo, queremos saber si ese tipo está dentro de la lista. Entonces nosotros la llamaremos elemento, para que a mí no se me olvide. Entonces la firma, queremos tomar algo de tipo A, queremos tomar una lista de cosas de tipo A, y queremos regresar un booleano si la cosa del tipo A está en la lista de tipo A. Entonces es nuestra función. Como queremos hacer comparaciones, tenemos que decir que tenemos que poner una restricción de clase. Decimos que A tiene que ser, tiene que poder compararse con la función igual que. Entonces ponemos esto y la flechita. Entonces escribimos elemento. ¿Cuál es el caso base para si un elemento está dentro de una lista? Ahora, si preguntamos si A está en una lista vacía, en este caso, ¿qué podemos responder? O sea, cualquier elemento en una lista vacía. ¿Está o no está el elemento? Pues no está, ¿verdad? O sea, en una lista vacía pregunto por cualquier elemento y no está ninguno. Entonces, ese es mi caso base. Entonces, volvemos a hacer, definimos para cuando no es el caso base y decimos elemento. Otra vez tomamos una lista, la partimos en su cabeza y en su cola. Espero que se acuerden de esa notación. Y decimos que si A es igual a X, o sea, si A es igual a la cabeza, entonces esto es verdadero. Y después decimos, de otra manera,
Entonces buscamos el elemento, el mismo elemento A, pero ya no lo buscamos en la cabeza, sino que buscamos en la cola, en XS. Entonces, esta ya es nuestra implementación de element. Es una función que está implementada en Prelude, pero nosotros hicimos nuestra propia implementación. Lo único que hacemos es, tenemos nuestro elemento y tenemos nuestra lista. A la lista la separamos de la cabeza y preguntamos, ¿el elemento es igual a la cabeza? Si esa operación es verdadera, entonces decimos que es parte, que es elemento de esa lista. Si el elemento no es igual a la cabeza, entonces nos fijamos en su cola, tomamos su cola, la tomamos recursivamente, de la cola le quitamos la cabeza y otra vez volvemos a preguntar, ¿esta nueva cabeza es igual al elemento A? Si es igual a true, entonces pues ya regresa true. Si otra vez no es igual al elemento el elemento A, entonces vuelvo a buscar en la cabeza, en la cola, y otra vez le quito la cabeza a esa cola. Así hasta llegar al caso base. Cuando esté mi elemento A con la lista vacía, puedo decir con toda seguridad que mi elemento no está dentro de la lista, porque mi elemento con una lista vacía, pues obviamente no está. Entonces, ok. Bueno, esa parte de elemento quedó claro. ¿Cómo funciona esta función recursiva elemento? A ver. Ajá, las posibles combinaciones de dos listas. Bueno, José, ¿a qué te refieres con esa pregunta? Porque lo que respondió Juan es todos los subconjuntos. Pero tal vez tú lo estás preguntando por la práctica, ¿no? Que te dan dos listas y quieres sumar todas las permutaciones de esas listas de elementos de dos. No, a ver, dice, a ver. No, a ver, leer la pregunta de Carlos. Está en X los enteros. Pues ya lo habíamos puesto. O sea, tú tienes que primero definir aquí tu lista de enteros. O sea, para definir los enteros puedes decir algo como enteros es igual a una lista que va en este caso, ponemos los enteros mayores que 1, pero puedes hacer lo mismo en ambas direcciones. Pone enteros positivos, del 1 al infinito, luego los enteros negativos, que son del menos 1, al menos 2, punto, punto, y ya ahí tienes tus enteros, ¿no? Luego haces la concatenación de esos dos, y lo único que tienes que hacer es una lista es igual a una lista que toma X, tal que X viene de enteros positivos. O sea, así como tú lo pusiste, esta es la definición de Haskell de lo que pusiste. Solamente que puse enteros positivos. Esta lista es una lista por comprensión. Primero definimos nuestra variable X y luego los predicados que van después de este pipe. Entonces decimos que todos los X son elementos de enteros positivos. Quitémosle enteros. Así. Entonces, así se responde tu pregunta. Así es como tomas elementos que son parte de una lista. Que es muy parecida a la notación de conjuntos, ¿no? Pero no es la misma. No son lo mismo. Listas no son conjuntos. A ver, Sergio pregunta. Ajá, exactamente. O sea, que tenga EQ de A significa que ya tiene implementadas las funciones de la clase EQ.
Todavía no entiendo bien las firmas de las listas. ¿De cuáles listas? Bueno, para que quede claro, voy a poner otro ejemplo de una función recursiva, lo que escriban sus dudas. ¿Se acuerdan de la función take, ¿no? Que toma un entero y una lista y toma tantos enteros de esa lista. Por ejemplo, la lista que va del 1 al infinito, take 5 toma los primeros 5 elementos. Entonces nosotros haremos nuestra función, nuestra propia implementación de la función take. Entonces la llamaremos tomar. Y toma una n, toma una lista de A, no me importa que sea A, y me regresa otra lista de A. Y eso queda claro, ¿no? Porque tomamos un elemento, tomamos un entero, y queremos tomar tantos elementos, n elementos de la lista de tipo A. Entonces me debe regresar, obviamente, una lista de tipo A más corta. Entonces, otra vez vamos a usar comparaciones y operaciones con n. Entonces tenemos que poner las restricciones. Tiene que ser un número. Y aparte tiene que ser ordenable. O sea, puedo hacer comparaciones mayor que, menor que. Entonces aquí pongo mi definición. Entonces mi caso base. En este caso, toma n con lo que sea. Si mi n es menor o igual que 0. Entonces, si quiero tomar 0 veces algo de una lista, pues es la lista vacía, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues sí, ¿no? O sea, tengo una lista de 5 elementos, pero quiero 0 de esos 5 elementos, entonces me regresa una lista vacía. Este es un caso base, ¿no? Hay otro caso base cuando queremos tomar otra cosa, n elementos de una lista vacía. O sea, de una lista quiero tomar, por ejemplo, 2 elementos, pues no tengo elementos de dónde tomar, entonces otra vez regreso a la lista vacía. Esos son mis dos casos base. Cuando tenemos que mi n es igual que 0, o sea, no puedo tomar más elementos de una lista. Y cuando quiero tomar n elementos de una lista que es vacía. Entonces, en ambos regreso una lista vacía. Entonces, tomo el caso en donde no son los casos base. Entonces, tomo n elementos de una lista que tiene una cabeza y tiene una cola. x2.xs. Y esto no es más que tomar la cabeza concatenada a tomar elementos, pero ya no quiero n elementos porque ya estoy tomando uno de aquí, sino ahora quiero tomar n menos 1 elementos. Y esos n menos 1 elementos los tomo de la cola, entonces de xs. Entonces, si todo está bien, número n, aquí puse una i. Otra vez que... ¿No falta la flechita? sí, ¿verdad? N, elementos de n, creo que va a estar bien, ¿no? Entonces pongo la misma función, ¿no? O sea, tomar 5 de elementos, ya no se llama take, ahora nuestra función se llama tomar, y me regresa lo mismo. Entonces, es la implementación que tiene Haskell para la función tomar. Entonces, los casos bases, al caso base cuando quiero tomar 0 elementos de una lista, cuando quiero tomar una cantidad de elementos cualquiera de una lista vacía, regreso una lista vacía, y cuando no se cumplen esos dos casos, entonces separo mi lista entre la cabeza y la cola, tomo la cabeza y la concateno a tomar n menos 1 elementos de la cola.
Entonces, n-1 elementos es una llamada recursiva. Otra vez vuelve a preguntar por estos patrones. Y otra vez, si no se cumple ninguno de estos, vuelve a tomarle la cabeza de esa cola. Concatenamos ese elemento y otra vez tomamos, en la segunda llamada serían n-2, n-2 en la cola. Así hasta que lleguemos al caso base. O sea, estamos garantizando que llegamos a un caso base porque le estamos restando n-1. Entonces, en cada llamada se le va a quitar 1, se le va a quitar 1. Entonces, podemos garantizar que en algún momento va a llegar al caso base. Y cuando llegue al caso base, va a concatenar la lista vacía y pues podemos terminar. Así quedó claro esto de la función recursiva tomar. O sea, toma por ejemplo, un entero y una lista y me regresa n elementos de esa lista. O sea que si podemos tomar elementos, digamos, 10 elementos de la lista que va del 1 al 5, pues no va a haber ningún error, ¿verdad? Porque vamos a llegar al caso en que vamos a tomar los 5 elementos de la lista. Entonces, en mi llamada, este 10 se va a convertir en un 5. Pero aquí está ya mi caso. O sea, ese caso está tomado en cuenta. Cuando tenemos queremos elementos de una lista vacía, es la lista vacía. Entonces, aunque tomemos más elementos de lo que tiene la lista, no hay problema porque aquí ya casamos con este patrón. A ver, la lista tiene firma, todo tiene firma. Así ponen diagonal T de una lista, pues te dice que es una lista. Si pones aquí, por ejemplo, una cadena, pues te dice que es una lista de caracteres. Entonces, todo tiene una firma. Esa pregunta no la entiendo. ¿Cómo? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta de Roberto. Entonces, si me puedes mandar un correo o un mensaje, siendo más específico, te lo agradecería. Bueno, aquí ya respondieron, ¿no? Y uno abajo. Tomar n guión. Simplemente estoy diciendo que aquí no me interesa. Es como, es un comodín. O sea, el guión bajo es un comodín. O sea, estoy tomando n y lo que sea. O sea, lo que sea puede ser una lista vacía, puede ser una lista con un elemento, puede ser una lista infinita. Pero realmente en este caso no me importa, por eso le pongo guión bajo. Entonces, si te das cuenta, aquí en la definición no estoy usando la lista, simplemente estoy preguntando por n. Entonces, por eso pongo guión bajo, porque no me da información ese guión bajo, no me da información la lista. O sea, si n es igual a 0, entonces la lista que regresa va a ser siempre la lista vacía. Entonces, por eso se pone el guión bajo. En este caso, pues aquí no me interesa el valor que sea, puede ser 1, puede ser 1000, puede ser 1.000.000. Pero si tengo la lista vacía, entonces no puedo tomar ningún elemento de la lista vacía. Entonces por eso pongo el guión bajo, porque es lo que sea. Aquí puede ser cualquier número, no me importa cuál. Ya no va a ser el 0 porque ya pasó esta patrón. Entonces aquí me va a decir, pues como no es el 0, es cualquier otro número, pero cualquier otro número de la lista vacía, pues no puedo tomar ninguna cantidad de elementos de una lista que es vacía. Por eso este clase base, pues no es la lista vacía. A eso se refiere con guión bajo. O sea, incluso puedes ponerle un nombre. O sea, puedes ponerle aquí lista. Pero pues como no haces uso de esa lista, pues realmente no tiene sentido.
O sea, no tiene sentido ponerle un nombre porque ni siquiera la usas. O sea, en esta definición, en este patrón, ni siquiera la usas. Entonces, no tiene sentido ponerle nombre. A diferencia del caso que no es el base. En este sí queremos ponerle nombre tanto a la cabeza como a la cola. Entonces, por eso hacemos el XXS. Porque como utilizamos la cabeza, la utilizamos aquí, y como utilizamos la cola, pues entonces sí tiene sentido ponerle nombre. Pero en casos en los que no nos interesa esa parte de ponerle nombre a esa variable, pues ni siquiera se la ponemos guión bajo. Eso por comprensión. O sea, si en tu patrón tienes algo que no vas a usar, pues no le pongas nombre, ponle guión bajo. Sí, sí, sí le puedes poner aquí, por ejemplo, Pepito. O sea, es la lista Pepito, pero realmente como no lo usamos, pues igual tomar 4 de... ah, pues me sigue funcionando, ¿no? Porque, como te digo, esa información nunca nos sirvió, nunca lo utilizamos. Entonces, el nombre que tenga, puede tener el nombre que sea, pero como no lo usamos, pues le ponemos guión bajo. Pero sí, sí funciona. Va que va. ¿Ya quedamos claro? ¿Quieren ver otro ejemplo o ya pasamos a lo de hoy? Sí, recursión la van a ver más a fondo después en la clase de teoría. Entonces, esa es como para que tengan la idea. Como para que tengan la idea de qué es la recursión. Entonces, la recursión en Haskell específicamente es definir una función en términos de sí misma. Por ejemplo, aquí tomar, aquí tenemos la definición, pero tomar aparece tanto en el nombre de la función como en su definición. O sea, tomar es igual a tomar con otros parámetros. Entonces, esa es como la recursión. Eso en general en lenguajes de programación, pero puede haber recursión en otro tipo de cosas. Puedes hacer recursión en los enteros, recursión en los fraccionales, recursión en muchas otras cosas. Entonces aquí estamos haciendo recursión en funciones en Haskell, que es definir una función en términos de sí misma. Por ejemplo, aquí elemento, otra vez está el nombre de la función y aparece en su definición. Y así en todas las que hicimos, ¿no? Replicar. Aparece en el nombre de la definición y en su definición. O sea, perdón, en el nombre de la función y en su definición. Y todas las que hicimos. Par es un poquito distinto porque par no está dependiendo de sí misma, no está definida en términos de sí misma, pero sí está definida en términos de impar. Pero al mismo tiempo, impar está definida en términos de par. Entonces, por eso se dice que estas son mutuamente recursivas. Por ejemplo, insert, otra vez tenemos el nombre de la función y aparece dentro de su definición la misma función. Y así en todas, insertar, así aparece el nombre de la función y el nombre de la definición. Entonces, eso es como la recursión. Vale, entonces pasamos a lo de hoy. Déjenme cargar la clase 7 porque no luego se me olvida. Bueno, ok. Primero un pequeño recordatorio. Otra vez nuestra famosa función suma, que toma otra vez dos elementos. Usar la notación prefija. Para la notación prefija se pone entre paréntesis el operador y luego los operandos. Entonces, como ya vimos muchas veces, esto nos da suma de 1 con 2, nos da la suma, tal cual en matemáticas, ¿no? No sé si recuerden que en algún momento les mencioné algo sobre qué es la currificación. Y la currificación es,
Si tenemos una función con más de un argumento, podemos deconstruir esa función de manera que sea una composición de funciones que cada una tome a lo más un argumento. Entonces, pongamos un pequeño ejemplo de esto. Por ejemplo, voy a definir una función, ¿no? Le voy a llamar mul de 3. Entonces, esta función mul, quiero multiplicar números, entonces pongo esa restricción de clase. Y ahora y tomo 3 cosas, ¿no? Como todos son números, pues puedo poner A, que va otra vez a A, y que va otra vez a A, y que me regresa otra vez un número, ¿no? O sea, tengo 3 argumentos en este caso, van a ser 3 números, y la voy a definir así, x, y, z, que es igual a x por y por z. Entonces, si cargamos esto, podemos hacer la multiplicación de 3 números, ¿no? Por ejemplo, 1 por 2 por 3, 1 por 2 son 2, por 3 son 6, entonces ya me da así, ¿no? Pero algo que podemos hacer es, por ejemplo, o sea, para explicar la codificación, podemos escribir esta misma multiplicación como mul de 3 que regresa, ajá, así. Déjenme revisar que está mal. Los paréntesis. Ajá. Recuerden que les comenté que Haskell, todas las funciones toman a lo más un argumento. De hecho, toman exactamente un argumento. Entonces, aquí tenemos una función que se llama mul de 3 con 1. O sea, solamente le estamos pasando un argumento a esa función. Entonces, lo que me regresa a esa función es otra función que toma 2 argumentos y me regresa un número. Entonces, es lo que estoy diciendo aquí. Primero estoy tomando esta función, le estoy aplicando un argumento. Entonces, esto me regresa otra función que toma ahora 2 argumentos. Entonces, a esa función la evalúo con 2, entonces me regresa otra función que toma un argumento. Y ahora lo aplico con 3. Esa función que me regresa mul de 1 con 2, la aplico a 3 y ya me da resultado porque ya tenemos cumplido los 3 argumentos. Entonces, si se dan cuenta, aquí no tenemos una función que toma 3 argumentos, sino que tenemos una función que toma un argumento y me regresa otra función que regresa 2 argumentos. Esa función, cuando la evalúo con un argumento, me regresa otra función que me pide un argumento. Entonces, al final ya puedo aplicar esa función al 3 y ya tengo evaluada mi función. Entonces, a este proceso se le llama currificación, que lo podemos ver aquí, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta A que va a otras A's. O sea, podemos poner paréntesis aquí. Por ejemplo, aquí. Ajá. Nuestra función puede tomar un argumento y me regresa otra función que toma 2 argumentos. Y puedo volver a aplicar lo mismo. Esa función toma un argumento que me regresa otra función que toma un solo argumento y esa se evalúa. Entonces, aquí pongo recargar y me da exactamente lo mismo. Entonces, mul de 3 me da 6. Entonces, a este proceso se le llama currificación. A una función que toma más de un argumento, convertirla en una composición de funciones que toman un solo argumento. Es un poquito difícil de comprender, entonces vemos un pequeño ejemplo. Digamos que quiero multiplicar 2 cosas y que siempre se multipliquen con un 9, por ejemplo.
Entonces voy a poner mult, 2 argumentos con el 9. Entonces esto, ya teniendo la definición de mult3, puedo hacer mult3 con el 9. Y ya tengo una nueva función que lo que hace es tomar 2 argumentos, los multiplica y luego lo multiplica por 9. Porque como lo vimos, este mult3 de 9 me regresa una función. Esta función toma 2 argumentos que después los multiplica. Entonces, por ejemplo, si llamamos mult3, no, mult2 argumentos con 9 y ponemos, por ejemplo, 2 por 3, pues me la evalúa. Pero no me da 2 por 3 nada más, sino que me da el 2 por 3, o sea, 6 por 9. Porque a esta función se le llama cumplir parcialmente los argumentos. O sea, de mult3 estamos cumpliendo parcialmente esos argumentos, solamente le estamos pasando 1. Entonces, si solo le pasamos 1, lo que nos regresa es una función que toma los otros 2 argumentos. Entonces podemos hacer esto. Entonces, si quisiéramos hacer, por ejemplo, otra función mult que solo toma un argumento, y que ya no queremos con 9, ahora queremos con 4. Entonces podemos tomar mult de 2 con 9 y 4. Entonces podemos recargar esto y ponemos mult de un argumento. O sea, esta función solo toma un argumento y lo va a multiplicar por 4 y por 9. Entonces si ponemos, por ejemplo, 2, pues sí me da la multiplicación. Entonces, a este concepto no es cálculo lambda, es funciones de orden superior. Porque si se dan cuenta, esta función me regresa otra función. Entonces, y esta función está recibiendo funciones. Entonces es como, como tomar, son funciones que toman otras funciones. Entonces a ese concepto se le llama funciones de orden superior. Está un poquito de entender qué preguntas tienen, porque sé que tienen preguntas. Disculpe, profe. Ajá. ¿Qué función tiene ahí entonces el mult3 en la que puso de mult2 la de 2 argumentos con 9, perdón? El mult3, ¿qué hace? Aquí mult3 es esta función, pero solamente evaluada con un parámetro. O sea, lo que me regresa, por ejemplo, si pongo punto .t de mult3 con 9, perdón, con 9. Esta me regresa otra función que toma 2 argumentos y me regresa un número final. Entonces, la función que tiene mult3 es hacer una función que tome 2 argumentos y que siempre lo multiplique por 9. Ok. Y luego cuando hago múltiplos 2 argumentos, multiplicación con 2 argumentos de 4, pregunto su tipo y me dice, pues es una cosa que toma un entero y me regresa otro entero. Porque los otros 2 argumentos ya se los pasé aquí, se los pasé tanto aquí como se lo pasé acá. Ok. Entonces, Ya, gracias. Entonces, pues es eso. Sí, veamos otro ejemplo de codificar. Por ejemplo, queremos comparar algo con un número, con 100, digamos, ¿no? Estos ejemplos los pueden ver en el libro de
de Haskell en línea con 100. Entonces queremos comparar un número y queremos compararlo siempre con 100. Entonces pongo mis restricciones de clase. Quiero hacer operaciones con eso, entonces pongo num y aparte quiero poder hacer mayor que, menor que. Ponemos a, que sea parte de ordenación. Y me regresa un ordering. Si no sabemos lo que es un ordering, podemos preguntarle a Haskell. Ponemos info de ordering. Y lo que me dice es un tipo de dato que puede tomar 3 valores. O es menor o igual que, es menor o igual, perdón, es menor que, es igual que o es mayor que. Entonces, ordering no es nada más que un tipo de dato que toma estos 3 valores. Y te dice si algo es menor que, son iguales o es mayor que. Entonces, si queremos hacer comparaciones, comparación 100 de x es igual a compare de 100 con x. Recargamos esto. Ok, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Si queremos comparar algo con 100, entonces podemos separarlo en una función que ya tome el 100. En este caso estamos tomando compare 100 y que tome otro elemento. Entonces, este compare con 100 solito, pues me entrega otra función, me regresa una función que toma un argumento y esa función ya cuando toma el argumento ya hace la comparación con 100. Entonces, hagámoslo, por ejemplo, comparación 100. Comparar. No sé si lo recargué, creo que sí. Comparar con 100. Por ejemplo, podemos hacer 90. Y ya me dice que 100 es mayor que 90. Pero aquí algo que podemos hacer es quitarle esta X a ambos lados. ¿Por qué? Porque compare 100. Compare es una función que toma 2 argumentos. Pero aquí yo solamente le estoy dando un argumento. Por lo tanto, cuando hago compare 100, si pregunto el tipo de compare 100, pues me dice que es una función que toma A y regresa ordering. O sea, ya solamente toma un argumento, porque el primer argumento ya se lo di. Entonces, si quisiera hacer comparar 100, pues solamente tengo que suministrarle el segundo argumento. Entonces, por ejemplo, si ya le doy el segundo argumento, ya me dice que es un orden. O sea, el resultado de compare 100 con 90 ya me da algo que es de orden. Y recordemos que orden y solamente son mayor que, menor que e igualdad. Entonces, repetimos, compare es una función que toma 2 argumentos. Pero si nosotros lo evaluamos parcialmente, es decir, solamente le damos uno de sus 2 argumentos, entonces lo que me regresa es otra función que solamente toma un argumento y ese argumento, esa función que toma un argumento ya me regresa un ordening. ¿Sí, más o menos? O sea, lo que quiero que quede claro es que si ustedes evalúan parcialmente algo, no les marco un error tal cual de Haskell, por ejemplo, o sea, no me dice que haya tanto un error de la función, sino que me dice que no hay una instancia show. O sea, no puede mostrar esto porque
la función suma con solo un argumento me regresa otra función. Y esa función solamente toma un argumento. ¿Qué es lo que me dice aquí? No hay una instancia show para funciones. O sea, si me regresa una función, esa función es correcta. Lo único que no tengo es cómo imprimir esa función. Pero esto es correcto. O sea, esto me regresa otra función que solamente toma un argumento. Por ejemplo, así, más 1. Ponemos aquí el más y el 1. O sea, lo que está dentro del primer paréntesis es una función, es la función suma que toma dos argumentos. Pero como solo le paso uno, lo que me regresa es otra función que va a tomar el segundo argumento. Entonces puedo ponerle aquí el 4 y ya me da el 5. Entonces, están viendo que este espacio significa la aplicación de funciones, ¿no? Como lo vimos. Entonces, solamente como este más 1 me está regresando otra función, entonces esa se la puedo aplicar a 4 y ya me regresa 5. Entonces, esto es como el concepto se le llama funciones de orden superior. O sea, tengo una función que me regresa otra función. O sea, ya no me regresa un valor, sino me regresa otra función. Entonces, por ejemplo, suma 3, aquí digo, ¿qué pusimos? Mult de 3. Puedo hacerle con 1 y con 2. Y esto me regresa otra función. Esa función solamente va a tomar un solo argumento. Entonces ya puedo ponerle aquí el 3. Y ahí sí me lo da. Entonces, que es como el concepto que hay que entender, ¿no? Que, o sea, muy dentro de Haskell, absolutamente todas las funciones toman un solo argumento. Ese es el caso que pusimos hace rato, ¿no? Pusimos este. Entonces, primero tenemos esta función. Ajá. Primero tenemos la función mul3 con 1. Entonces, esa me regresa a otra función que toma dos argumentos. Entonces, ya después le paso el 2. Entonces, eso me regresa otra función que solamente toma un argumento. Entonces, ya lo paso al 3. Entonces, esa función ya me trae un tipo de dato bien definido, ya no es otra función. Entonces, ya me regresa al 6. Entonces, es como, ajá, bueno, ¿alguna duda de esto? Mira, hagamos otros ejemplos. Pues vamos, divide a 10. Divide por 10. Entonces queremos hacer una función a la que entregamos un solo número y me lo divide por 10. Entonces, pues, como queremos hacer operaciones, entonces queremos que sean flotantes. Flotante de A. Es nuestra restricción de clase cuando hacemos divisiones, ¿no? Que sean flotantes. Y esta función, como pueden ver, toma un argumento y me regresa otra cosa. Entonces ponemos divide por 10 es igual a la división entre 10. Entonces, si se acuerdan, pues ponemos dos puntos t de la división. Creo que... ¿cómo lo ponemos? Bueno, del div, así tal cual. Si recuerdan, la división, como nosotros dijimos, es que toma dos argumentos y te regresa un entero. O un flotante en este caso. Pero en este caso nosotros solamente tomamos un argumento y regresamos otro argumento. ¿Por qué? Porque estamos nosotros evaluando parcialmente la división. O sea, nosotros estamos diciendo, algo se va a dividir entre 10 o se va a dividir por 10. Entonces, si corremos esto, que algo se maneja copiar y pegar. Ajá.
Entonces, ya solamente, como ya está evaluada parcialmente esto ya me regresa una función que toma un solo argumento. Y ese solo argumento es el que va a dividir entre 10. Entonces, si ponemos divide por 10 a 40, pues ya me da el 4. O sea, aquí nosotros evaluamos parcialmente la división. La evaluación parcial de la división me regresa una función, me regresa otra función que solamente toma un argumento. Y en cuanto le dé ese argumento, ya tiene bien definida la división. O sea, ya no me regresa otra función. ¿Sí? ¿Todo bien? Veamos un último ejemplo de esto. Es mayúscula. Bueno, voy a escribirlo otra vez. Mayúscula. Ajá. Primero hacemos nuestra firma, decimos que toma un char, un carácter y me regresa un booleano, ¿no? Entonces, es mayúscula, simplemente hacemos, vamos a evaluarla parcialmente con nuestra función, con la función elem, así se llama, elem, con la lista que va de los caracteres A al carácter Z mayúscula. Z mayúscula, ok. Recargamos esto. Ajá, entonces, si pregunto que algo es mayúscula, eso lo hago mediante la aplicación parcial de la función elemento. Recuerden que la función elemento toma un elemento y una lista y me dice si ese elemento está dentro de esa lista. Entonces, nosotros aquí estamos haciendo una evaluación parcial de la función elemento. Solamente le estamos dando la lista, no le estamos dando el elemento que queremos buscar. Entonces, este elem con esta lista me regresa otra función que solamente toma un argumento. En cuanto yo le dé ese argumento, ya está bien definida la función. Entonces, si preguntamos es mayúscula, por ejemplo, la, la B, pues sí me dice que es verdadero. Entonces, nosotros solamente le estamos pasando un argumento a esa función, porque es lo que me pide. O sea, el elemento ya está evaluado con la lista, solamente me falta evaluarla con el elemento que quiero buscar. Entonces, a eso se le llama la currificación, porque aunque solamente le demos uno o dos argumentos a una función que toma más, igual me va a entregar otra función. Y esa función va a tomar el número de argumentos que no le hemos suministrado todavía. Entonces, pues sí, ya vimos, ¿no? Que mol3, evaluada con 9, preguntamos su tipo. ¿Cómo les? Mol3, ajá. Ajá. Aquí, por ejemplo, así solita, esta cosa toma 3 argumentos. En cuanto le pasamos un argumento, esta función solamente toma 2 argumentos. Entonces, si le pasamos otra, me regresa otra función que solamente toma un argumento. Y en cuanto le pasamos el tercer y último argumento, ya está bien definida nuestra función y ya tal cual me da el valor. Me dice que es un número. Entonces, más o menos, ¿sí quedó claro esta parte de currificación? ¿Y por qué podemos evaluar parcialmente las funciones? Va que va. Ahora sí. Mm, digamos ahora que queremos
Hagamos un ejemplo en donde va a ser una función que tome otra función y la va a aplicar a un elemento dos veces. Ahorita lo vemos cómo. Entonces escribimos, vamos a llamarlo aplicar dos veces. Entonces nuestra función va a tomar una función. Es decir, por eso la encerramos entre paréntesis, porque esta función va a tomar como argumento otra función. Después va a tomar algo de tipo A y nos va a regresar una vez más algo de tipo A. Y la función aplicar dos veces está definida como sigue. Tomamos una función, la vamos a llamar X. Recuerden que nuestra función toma un argumento y la vamos a llamar, perdón, F. Entonces nuestra función toma una F, una función F y algo de tipo A que llamaremos X. Y esto no es igual, no es nada más que aplicar F y a otra vez a lo que me regrese la aplicación de F con X. Quiero que miren esto y me digan si queda claro qué está pasando aquí. O sea, aplicar dos veces, toma un argumento F y toma un argumento X. Y mi función primero le aplica F a X y a ese resultado le vuelve a aplicar F. ¿Sí queda claro lo que está pasando aquí? ¿A alguien se le ocurre un ejemplo de cómo utilizar? Sí, pero hay que definir a F. Exactamente, ¿no? O sea, F es una función cualquiera. Nosotros la vamos a definir. ¿Se les ocurre una función que tome un solo argumento y me regrese otro argumento? Exacto, es como composición de funciones. Solamente aquí estoy aplicando dos veces la misma función. Entonces, ¿a alguien se le ocurre un ejemplo de cómo utilizar aplicar dos veces? Division, exacto, ¿no? Division ya es una función. A ver, entonces, aplicar dos veces. Toma una función, que en este caso es divide por 10. Divide por 10 y se la aplica dos veces a 400. Y vemos que sí funciona, ¿no? Entonces, como ya tengo una función que toma un solo argumento, pues puedo aplicarle esa función dos veces a 400. Entonces, primero, esta f de x es 400 entre 10. Y ya me da 40, ¿no? Pero además le dije, vuelve a aplicar a ese resultado la misma función. Entonces, en la siguiente función es 40 entre 10, que ya es 4. Entonces, estamos haciendo funciones que reciben funciones. O sea, hasta el momento habíamos estado haciendo funciones que reciben enteros, que reciben flotantes, que reciben booleanos. Pero ahora estamos usando funciones que reciben otras funciones. O sea, otro ejemplo que se les ocurra de cómo utilizar, aplicar dos veces. Ahora no sobre divide, ahora, por ejemplo, la suma. Pero suma toma dos argumentos. ¿Cómo puedes usarlo para que reciba solamente un argumento? Con una constante. Sí, con una constante, pero más bien sería con la aplicación parcial de la función suma, ¿no? Porque si a suma la aplicamos parcialmente con un argumento, entonces me regresa otra función que solamente toma un argumento. Entonces podemos así como aplica dos veces a la suma con 1.
de, por ejemplo, 3. Entonces, tengo aquí ya definida una función que toma solamente un argumento, porque la estoy evaluando parcialmente, solamente le estoy dando a uno como primer argumento, pero recuerda que suma la tenemos definida que toma dos argumentos. Entonces, estoy diciendo que esta función toma un argumento y regresa otra función que toma un solo argumento. Después eso lo aplico dos veces al número 3. Entonces me debería dar 5, ¿no? Y es lo que está pasando. Entonces aquí queda un poquito más claro que mi suma 1, o sea, mi función parcialmente aplicada, me regresa otra función. Y esa función ya la puedo aplicar a 3, por ejemplo. Y luego me da el resultado de 4 y a ese 4 le puedo volver a aplicar la función suma 1. Cuando defino la firma por caso paréntesis, porque estoy diciendo que esto es una función. O sea, estoy diciendo que tomo una función. Ah, una potencia, pero con multiplicación. Una potencia como potencia de... no estoy muy seguro qué potencia. Mejor una multiplicación por, no sé, por 2. Por ejemplo, si podemos hacer la multiplicación. De hecho, hasta podemos hacer usar la misma función que definimos arriba. Podemos poner mult de 3 con 1 y con 2. Entonces, aquí ya tengo mi función mul3, toma 3 argumentos, pero le estoy pasando 2. Entonces me regresa otra función que solamente toma un argumento. Y esa ya se la puedo aplicar a 3. Entonces, pues ya está. Sería 1 por 2, 4. Voy a dejar de pensar en el resultado. Entonces, como le estamos aplicando dos veces esta, entonces en la primera se va a hacer 1 por 2, 2. Y luego ese resultado lo va a aplicar a 3. Entonces es 2 por 3 son 6. Pero después va a volver a aplicar esta misma función. Entonces lo va a volver a multiplicar por 2. Entonces ya me da el 12. Sí quedó más o menos claro qué estamos haciendo aquí. Va que va. Entonces, para que repasemos un poquito a esta parte de recursión, Haskell tiene implementada una función que se llama zip, que toma dos listas y te crea tuplas con esas dos listas, con la combinación de esas dos listas. Por ejemplo, si le mando esta que toma dos listas, una que va del 1 al 3 y otra que va de la A a la C, pues me crea tuplas. Aquí me faltó... Sí, aquí puse una coma extra. Entonces me crea tuplas el primer elemento con el primer elemento de la segunda, que es esta. Después el segundo elemento con el segundo elemento de la segunda lista, 2 con B. Y así se sigue, ¿no? El tercer elemento de la lista con el tercer elemento de la otra lista. Entonces, para que repasemos un poquito recursión, ¿cómo definirían ustedes una nueva función que hace exactamente lo mismo, pero creamos nuestra propia implementación? La llamaremos zip con doble P. Primero, ¿cómo sería la firma? Tomamos dos listas, ¿no? Tomamos una lista de tipo A, tomamos una segunda lista de tipo B y regresamos una lista de tuplas A con B. ¿Están de acuerdo, no? O sea,
Es el comportamiento que tenemos aquí. Le damos una lista de tipo, en este caso son enteros, otra lista que son caracteres y me regresa una lista de tuplas, con el primer elemento siendo un número y el segundo siendo un carácter. Ajá, ahora, casos base que se les ocurran. ¿Cuál sería el caso base para esta función zip? La lista vacía, ¿verdad? Sí, exacto. No está, porque como usamos puras listas vacías, pues es lógico pensar que lista vacía, pero sí tiene sentido. O sea, si queremos hacer zip de lo que sea con una lista vacía, pues es una lista vacía, ¿no? Y lo mismo del otro lado, ¿no? Si queremos algo con la lista vacía, pues regresamos la lista vacía. Ahora, ¿cómo se vería el caso que no es el caso base? O sea, tenemos dos listas. Las separaremos igual cabeza por su cola, XS, y la segunda lista igual la separamos su cabeza de su cola, XS. Ah, YS, perdón. Ajá, ahora, ¿cómo sería la definición recursiva de esta función zip? Sí, exacto. Bueno, eso ya, que sea vacío, ya tenemos aquí los casos vacíos. Ahora, ¿cómo serían los casos, el caso recursivo, la llamada recursiva? ¿Qué harían con las cabezas y qué harían con la cola? Con las colas, de hecho. Ah, exacto, Roberto. ¿Estás bien? Nada más que no son. Usaste corchetes cuando son paréntesis, ¿no? Porque no queremos tuplas. Entonces queremos la X con la Y. Todo esto concatenado en la cabeza del zip, con la XS y la YS. Y así de rápido tenemos nuestra definición de zip. Y vamos a ir a zip de lo mismo que pusimos arriba. Ya tenemos nuestra propia definición. Ok, ahora ¿cómo le harías? O sea, vamos a definir otra función que se llame zip zip con, y lo que va a hacer es primero tomar una función que tome cosas del tipo A, o sea, de la lista como esta. Voy a copiar esta. Va a tomar una lista de A's y una lista de B's. Y aparte va a tomar una función que va de cosas que van de A, cosas que van a B y que me entregue cosas que van a C. Entonces, hasta ahora tenemos una función, dos listas y queremos entregar una lista con elementos de C. ¿Por qué con elementos de C? Porque nuestra función toma cosas de A, va a tomar cosas de la lista de A, lista de cosas de tipo B, y nos va a regresar una lista en donde ya está evaluada la función. O sea, va a tomar un elemento de A, va a tomar un elemento de B, va a aplicar esa función y me va a regresar la lista con cosas de C. Entonces, o sea, muy parecido a esto, cómo harían esa función. Primero, los casos bases son los mismos. O sea, si quiero hacer zip con lo que sea, pues no puedo. Entonces, zip con. O sea, no le puedo aplicar funciones a elementos de la lista vacía. Así como harían zip con. Mucho, muy parecido a lo que tenemos aquí. Bueno, sí quedó claro lo que queremos hacer. O sea, lo que hace la función, lo que queremos que haga la función. Gracias.
No, con corchetes no. De hecho, aquí los corchetes están implícitos porque como usamos el operador concatenador, pues solamente podemos concatenar con listas. Entonces, aquí está implícito que esto que resulta es una lista. Pero no, sí, lo repito. Sí, la función va a tomar elementos de A y elementos de B, va a evaluar esa función y el resultado de las funciones, de las evaluaciones de la función, me las va a guardar en una lista C, de tipo C. Por ejemplo, si mis A's fueran números, pongamos aquí un ejemplo, voy a poner un ejemplo rápido. Pongamos zip con la función suma. Voy a poner aquí el 1, 2 y 3. Y luego aquí el 4, 5, 6. Entonces, nuestro resultado debería ser 1 más 4 son 5. 5 más 2 son 7. Y 6 más 3 son 9. O sea, este es el resultado esperado. Queremos que tomemos dos elementos, dos listas, y elemento por elemento le vamos a aplicar una función, en este caso la función suma. Entonces me va a sumar 1 con 4, después me va a sumar 2 con 5 y después me va a sumar 3 con 6. Entonces, por eso digo que es muy parecido a lo que hace zip, porque zip me hace tuplas, tuplas de 1 con 4, tuplas de 2 con 5 y tuplas de 3 con 6. Entonces, ¿cómo harían ustedes para implementar esta función? Bueno, ¿sí quedó claro? Uh, esto estuvo, lo que puso, lo que pusieron está muy cerca. Solamente que, o sea, no necesariamente, no necesariamente usamos la suma, sino que usamos una función cualquiera que toma dos argumentos. ¿Qué pasa si no tienen el mismo número de elementos? Pues se evalúan aquí en los casos base. O sea, si queremos hacer zip con algo que la lista vacía, pues me regresa la lista vacía, entonces no pasa nada. Por ejemplo, si hacemos aquí zip, nuestro zip con elementos, por ejemplo, el 4 y 5, 6, pues no pasa nada. O sea, solamente llega hasta donde alcanza la otra lista, porque se evalúa el caso base. Llega uno de estos casos base en el que está la lista vacía y no puede hacer zip con la lista vacía, entonces no pasa nada. Simplemente se evalúa hasta donde se puede. Juan Manuel casi lo tiene, solamente que recuerda que nuestra función toma como argumento otra función. O sea, no queremos la suma, queremos que nosotros le demos una función y nos aplique esa función a los elementos de la lista A y a los elementos de la lista B. O sea, solamente generaliza la suma. O sea, ¿cómo generalizas que no sea para la suma? Exacto. Muy parecido a eso. Muy bien, muy bien. Me gustó tu idea. Entonces tenemos zipcon. No, solamente que aquí nos faltó una cosa más. A los casos base. Ajá, porque aquí como tenemos listas vacías, no nos importa cuál sea la función. O sea, primer guión bajo simplemente es decirle que no nos importa la función que le demos, porque tenemos la lista vacía, entonces no queremos evaluar ninguna función. Entonces, aquí abajo sí queremos la función f, que nosotros se la vamos a dar a la función. Vamos a separar otra vez la lista de su cabeza con su cola, xs. Después vamos a tomar la segunda lista, igual la separamos la cabeza de sus colas, y con ys. Y como dijo, ¿quién dijo? Alberto. Ajá, aplicamos la función a las cabezas de ambas listas. Eso lo concatenamos
a otra vez zip con la misma función f, pero ahora a las colas. Entonces si recargamos esto, exacto, entonces ya acabamos, ¿no? Esa es nuestra función. Ahora, nuestra función zip se parece mucho a la función zip, nada más que en vez de generar tuplas, lo que me hace es evaluar la función a los elementos de la lista. Por ejemplo, si queremos hacer zip con una función, digamos, pusimos el ejemplo de la suma. Ahora los elementos, digamos 1, 2, 3, y por ejemplo 7, 8, 9, pues nos da el resultado que queríamos, ¿no? Toma un elemento de cada lista y le aplica la función y la pone en una lista. Después toma el segundo elemento de las dos listas, le aplica la función suma y la regresa aquí. Entonces aquí podemos hacer cualquier función, podemos darle cualquier función que tome dos argumentos. Por ejemplo, en este caso podemos darle la multiplicación, podemos darle la exponenciación, Entonces la función zipcon es muy general, solamente toma dos listas y concaten y le aplica la función a los elementos de la lista. Y no se restringe solo a números, podemos hacer concatenaciones de cadenas. Por ejemplo, la cadena hola y la cadena adiós. Adiós. Y luego aquí ponemos hola mundo. Y en la siguiente cadena ponemos mundo cruel. Entonces aquí la que me va a hacer la concatenación con los elementos de la lista. Entonces, si corremos, voy a ponerle aquí espacio para que se vea más bonito. Hola, adiós. Entonces, nuestra función otra vez toma los elementos de la lista por orden y le aplica la función, en este caso la concatenación. Entonces me junta hola mundo y adiós mundo cruel. ¿Sí quedó claro lo que hicimos? ¿Por qué funciona? ¿Alguna pregunta de lo que llevamos hasta ahora? Va que va. Entonces, todo queda claro hasta el momento. Ok, entonces Haskell tiene implementada una función que se llama map y lo que hace es eso, mapea una función a los elementos de una lista. Por ejemplo, si le damos la función +1 a la lista que va del 1 al 10, pues lo que hace es esta función la mapea a todos los elementos de la lista que le damos. Entonces al 1 le suma 1, que me da 2, luego al 2 le suma el 1, que da el 3, y así sucesivamente hasta que lleguemos al 10, le suma 1 y me regresa 11. Entonces, otra vez, para repasar un poquito de recursión, haremos nuestra propia implementación de la función map. La llamaremos map con WP. ¿A alguien se le ocurre primero la firma de la función? Sí, Joel. Para indicar que una función, en la firma para indicar que es una función se usan paréntesis. Entonces, aquí tenemos una función que toma dos argumentos y en la función de aplicar dos veces tomábamos una función que toma un solo argumento. Entonces, en la función map, ¿cómo escribiría en la firma? Primero, ¿cómo se vería la función que toma? Porque recuerdan que la función map toma una función. Entonces, ¿cómo se vería
esa función, la firma de esa función. ¿Puedes poner el código otra vez? Es que quiero ver cómo. Sí, perdón. O sea, queremos un comportamiento parecido a este. Que bueno, vamos a llamar a la función map, que recibe una función y recibe una lista y le aplica a cada elemento de esa lista la función que le pasaste. Ajá. De hecho, Eduardo la puso bien desde el principio. Pues sí, es exactamente eso, ¿no? O sea, tenemos una función que va de a B. Ahorita es muy general, solamente sabemos que es una función que toma un argumento y me regresa el resultado, ¿no? No toma más de un argumento. Y después tomamos una lista de cosas que están en A. Tienen que ser del tipo A, porque la función toma cosas del tipo A. Y la lista que regresa tiene que ser forzosamente de tipo B, porque la función me regresa cosas del tipo B. Entonces, por ejemplo, la definición, otra vez recursivamente, la función lo que sea con la lista vacía, pues no le puedo aplicar la función a la lista vacía, entonces regreso a la lista vacía. Lo dije mal, no le puedo aplicar funciones a los elementos de una lista vacía. Entonces, cualquier función, es lo que me dice el guión bajo, cualquier función con la lista vacía, pues regresa a la lista vacía. Entonces, si no es la lista vacía, entonces tomamos una función f y una lista. Otra vez la separamos la cabeza de la cola y lo que hacemos es primero le aplicamos la función f a la cabeza de la lista y después hacemos mapeo con la misma función f al resto de la cola. Y ya con eso implementamos nuestra función map. Si la probamos, ahora no queremos sumarle, ahora queremos, por ejemplo, potenciarlo al cuadrado, ¿no? Queremos cosas al cuadrado. Entonces, le decimos que esta es nuestra función. Nuestra función es elevar al cuadrado. Elevar al cuadrado por sí sola toma dos argumentos. Pero como lo estamos evaluando parcialmente con el 2, va a tomar un segundo argumento que va a quedar aquí, por ejemplo. O sea, va a quedar antes de eso. Entonces, ya pasamos la lista. Y ya me da los cuadrados, ¿no? O sea, a esta función, a este valor le aplica la función cuadrado, 1 por 1, después el 2 por 2, luego el 3 por 3 y 4 por 4. Entonces, ajá. ¿Sí quedó claro por qué funciona esto? Solamente estamos haciendo, iterando prácticamente sobre la lista, quitando recursivamente la cabeza, y a la cabeza le estamos aplicando la función f. Entonces podemos hacer otras cosas. Por ejemplo, ¿qué otra cosa podemos hacer? Una función map, le podemos poner una función que toma un solo argumento, por ejemplo, a ver, pongamos, se me ocurre elem de la lista que va de la A la Z. Y la lista que le pasamos son vamos a pasarle por ejemplo la A minúscula
y le pasamos la B mayúscula. Entonces, element por sí misma toma dos argumentos, pero la estamos evaluando parcialmente. Le estamos diciendo que nos regresa una función que toma un argumento, y una vez que toma este argumento ya está bien definida la función. Entonces, si corremos esto, pues ya me mapea. Pregunto si A es un elemento de los caracteres que van de la A a la Z mayúscula. Esto es false, pero B si es parte de los elementos que van de la A a la Z mayúscula. Entonces, toda esta es nuestra función. Y esa función solamente toma un argumento. Y ese argumento lo tomamos de la lista. No puse C, de hecho creo que puse B, ¿no? Sergio, ¿a qué te refieres con que no entendiste por qué es esto? Y en el cuarto. Bueno, como sea, lo repito. Vamos a tomar una función. Esta función toma un elemento de tipo A y me regresa un elemento del tipo B. Esa función la queremos aplicar a todos los elementos de una lista, y esa lista tiene tipo B, y queremos regresar el resultado de la función aplicada a todos los elementos de la lista de tipo A. Y como la función va de A a B, pues me regresa una lista de cosas del tipo B. Por ejemplo, aquí yo le di de entrada una lista de caracteres, pero me regresó una lista de booleanos, porque mi función element va de caracteres a booleanos. Bueno, pero así quedó claro la explicación de por qué la firma. Ok, otra vez. Por ejemplo, vamos otra vez el ejemplo de la suma. Bueno, sí, de la suma. La otra función map, la nuestra se llama con doble P, map, lo que hace es tomar una función que solamente toma un argumento, que va del tipo A al tipo B. El tipo A y el tipo B pueden ser el mismo, pero no necesariamente. En este caso, la función, como le aplicamos la función suma, pues sí nos va a regresar cosas del mismo tipo, porque un número más uno, pues sigue siendo un número. Pero para el ejemplo de que hacemos esa función que pregunta si el valor de la lista es un elemento de la lista que va de los caracteres de la A mayúscula a la Z mayúscula, eso nos regresa un booleano. Y cuando corremos esa función, nos regresa una lista de booleanos, porque son los resultados de aplicar esta función a cada elemento de la lista que le dimos. Por lo tanto, como nuestra función nos regresa algo de tipo B, en este caso un booleano, pues la lista que regresamos tiene que ser forzosamente del tipo B. Porque si le aplicamos la función a cosas de tipo A y nos da cosas del tipo B, pues nuestra lista que regresa tiene que ser del tipo B. Forzosamente tiene que ser del tipo B. Ahora sí más o menos queda más claro. Más o menos, bueno. Ok. Bueno, tengo aquí más ejercicios, pero ya son cuarto para la hora y quiero pasar a preguntas. ¿Alguien tiene preguntas en general? ¿Se puede otro rápido que espero que no sea albur?
a otro ejemplo. Ok. Otro ejemplo de map, otro ejemplo de funciones de orden superior. Ok. Hay otra función que se llama filter. Filter lo que hace es, le das un predicado, es decir, algo que se evalúa a falso y verdadero, le das una lista y te regresa los elementos que cumplen con el predicado. Entonces hagamos nuestra propia función filter. Es que otra vez todo junto. Filter, como Haskell tiene una implementada que se llama filter, pues nosotros le ponemos doble R. Entonces, dijimos que toma un predicado. Un predicado es algo que toma algo y me regresa si es falso o verdadero. Entonces, ese predicado es como nuestra función que va a tomar. Y esta función va a tomar cosas del tipo A y me regresa cosas del tipo B. Después, ese predicado lo va a evaluar con todos los elementos de una lista de tipo A. Tiene que ser de tipo A porque nuestra función va de A a booleanos. Y como solamente va a eliminar cosas que no cumplen con la condición, pues me va a regresar cosas que también son del tipo A. O sea, me va a regresar la misma lista, pero reducida. Por ejemplo, bueno, hagamos nuestra función. La función, otra vez hagamos una función recursiva. Si le queremos aplicar cualquier función a la lista vacía, pues no le podemos aplicar a elementos de la lista vacía porque no tiene. Después tenemos filter con otra cosa que no es la lista vacía. Pongámosle P de proposición, pero realmente sabemos que es una función la que le estamos dando. Y una lista, otra vez separamos la cabeza de la cola, con X, XS. Y preguntamos con guardas. Decimos P evaluada con X. Si esto es verdadero, entonces concatenamos a X con otra vez filter con la misma proposición y en la cola de nuestra lista. Hacemos otherwise, o sea, de otra manera. Otherwise, o sea, de cualquier otra manera. Aplicamos filter de P de X con XS. Es decir, si el predicado se evalúa a verdadero, entonces concatenamos ese elemento y seguimos buscando elementos que cumplan con ese predicado. De otra manera, o sea, si P con X se evalúa a falso, entonces no le concatenamos la X, simplemente seguimos buscando con la misma proposición, pero ahora sobre la cola. Para verificar, ok. Entonces, otra vez, como tomamos en este caso predicado, algo que toma elementos del tipo A y me regresa a falso o verdadero, pues filter, por ejemplo, con mayor que, o digamos, mayor que 3. Este es como nuestro predicado, ¿no? Vamos a preguntar si algo es mayor que 3. Mayor que 3 toma dos argumentos, entonces estamos haciendo una evaluación parcial y preguntamos cosas que son mayores que 3, ¿no? Y me regresa solamente elementos que son mayores que 3, es decir, que cumplen con esta proposición, que es una función parcialmente aplicada. ¿Sí quedó claro este ejemplo? No implica usar currificación, pero sí es muy útil. Por ejemplo, nosotros esta función está currificada, porque normalmente el mayor que toma dos argumentos, pero como la estamos evaluando parcialmente, pues me regresa otra función que toma solamente un argumento. Ese argumento lo va a tomar de la lista que le damos aquí. Entonces va a preguntar, 1 es mayor que 3, pues me va a evaluar a falso. Y como dijimos aquí, que si se evalúa falso, pues no lo concatenamos, no lo tomamos en cuenta. Entonces se va a quedar fuera de la nueva lista. Otra vez va a tomar el 2 y la va a evaluar con esta función. Va a decir 2 es mayor que 3 y va a decir no, otra vez, y la va a eliminar
más bien, no lo va a concatenar a la nueva lista que es el resultado. Entonces, esos son como los conceptos que hay que entender para hacer funciones de orden superior. Funciones de orden superior, recuerden que son funciones que toman otras funciones. Entonces, aquí están los ejemplos, ¿no? Nuestra función filter toma una función, que en este caso es un predicado, que toma algo de tipo A y me dice si es falso o verdadero. En este caso estamos tomando mayor que 3, que toma un solo argumento y nos va a contestar falso o verdadero. Y eso para cada elemento de la lista. Por ejemplo, otra vez mat también toma una función, igual que solamente toma un argumento y una lista y me regresa a la lista ya aplicada a la función que le dimos aquí. Nuestro ejemplo con zip, nada más que esa toma una función que toma dos argumentos. Entonces, ese es como el concepto de funciones de orden superior, son funciones que toman otras funciones como argumento. ¿Hasta aquí hay alguna duda, más o menos? ¿Queda claro? Podemos ver otros ejemplos de filter. Por ejemplo, podemos preguntar cosas que sean igual a 3. Otra vez recuerden que el operador igual toma dos argumentos. La estamos evaluando parcialmente con el 3, por lo tanto nos regresa otra función que solamente toma un argumento. Ese argumento lo va a tomar de la lista y me regresa las cosas que solamente son iguales a 3. Por ejemplo, si tuviera aquí otros 3, incluso así separados, donde puse una coma extra, ahí vi. Entonces, en este caso, le damos a nuestra función filtro, la comparamos con la función igual a 3, va a tomar cada uno de los elementos, le va a aplicar la función, y si la función se aplica a verdadero, pues me lo agrega a la nueva lista, que es el resultado. Otro ejemplo, queremos, por ejemplo, filtrar cosas que no son pares, bueno, que son más bien pares, y las cosas que son impares. Y aquí sí podemos poner así tal cual odd, porque, o sea, si le preguntamos a Haskell el tipo de odd, solamente toma una cosa. Y de hecho, esta firma es exactamente la firma que está aquí, que va de una cosa que va de a booleano, y odd también toma una cosa que va de a booleano. Entonces podemos así tal cual pasarle la función odd a nuestra función filter. Y ya nos filtra las cosas que solamente cumplen con la condición de ser, en este caso, impares. Sí, todos estos, de hecho, estos ejemplos los saqué de ese libro. Pero sí, ahí lo pueden consultar si les queda duda. Si les queda duda, mejor de una vez háganlas y ya después lo revisan en el libro. Bueno, ya voy a detener la grabación.